Y ahora sí, Bruno Montano. Buenos días. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días, David y Silvia. Muy bien. Muy buenas. ¿Todo cómo va la lectura? ¿Por la FNAC bien? Bien, sí. Vamos ahí intentando recuperar el ritmo anterior a la pandemia. Me has comentado que ibas a hablar de un libro que no deja indiferente absolutamente a nadie y yo sinceramente he de decir que no lo conocía. Entonces, Sí. Háblanos del título y el autor. Pues es una pequeña joya literaria, Yo lo descubrí hace unos años que llegó a la librería, lo estuve hojeando, me pareció interesantísimo, pero no lo leí. Y he aprovechado estas vacaciones también y lo he leído y la verdad es que me ha dejado impresionado, sí. ¿Tienes el autor? Sí, el título es El nadador en el mar secreto y el autor es el americano William Kotzwinkle. Es un escritor nacido en 1943, por lo tanto contemporáneo, sigue vivo, tiene 76 años, y es un escritor que es bastante conocido en Estados Unidos, sobre todo como escritor de literatura fantástica y de literatura infantil, como guionista. Por ejemplo, hizo el guión de Pesadilla en Elm Street, por ejemplo. Vaya. O hizo la versión novelada del guión de E.T., también sí. la hizo. Tengo yo ese libro que lo pillé en una librería de saldo hace años. Sí, pues ese libro, la versión novelada del guión de E.T., es de él, de William Kotzwinkle. Sí. Y es un libro que tiene una trayectoria un poco extraña, un poco rara. Voy a contarla porque me parece significativa. El libro lo escribió en 1975 y en ese momento tuvo un gran éxito tanto de crítica como de ventas y recibió varios premios en Estados Unidos. Pero pronto la gente se olvidó de él y permaneció 35 años sin editar. De repente, en el 2010, una pequeña editorial de Boston y una pequeña editorial inglesa de Nottingham lo reeditaron, pero con escasísimo éxito. Tuvo alguna reseña positiva, en el Times, por ejemplo, lo reseñaron positivamente, pero no se vendió en esta reedición nada. Y 2 años más tarde, en el 2012, empezó a venderse muchísimo. En todas las librerías la gente se presentaba a pedirlo. ¿Y por qué? Pues por una razón muy interesante, que Ian McEwan, el escritor, en su libro Operación Dulce, habló de este libro. Los dos protagonistas de Operación Dulce, que eran grandes lectores, se ponen a hablar, a hablar de lecturas comunes y los dos acaban concluyendo que el mejor libro que habían leído nunca era El nadador en el mar secreto. Claro, todos los lectores de McEwan que leyeron este libro se pusieron a buscarlo y a pedirlo. Y a raíz de esto, una especie de publicidad indirecta que le hizo McEwan, empezó a venderse muchísimo el libro. Vino a España en el 2014, lo tradujo Enrique de Eriz para la editorial Navona en una colección fantástica que se llama Los Ineludibles, muy bien editada, con una encuadernación de tela chulísima, y fue un éxito también aquí en España, sí. El libro es una nouvelle, lo que los franceses llaman una nouvelle, un libro muy cortito, tiene 90 páginas, se puede leer perfectamente de un tirón, es más, yo recomiendo que se lea de un tirón, y cuenta una historia muy interesante. El autor de este libro, alrededor de los 32, 33 años, iba a tener un hijo. Él vivía en el bosque, la mujer estaba embarazada, rompe aguas en el bosque, la traslada en una camioneta al hospital, allí tiene un parto aparentemente normal, pero el niño nace muerto o muere durante el parto. El padre autoriza la autopsia, y después de la autopsia el padre se lleva el cadáver del niño, construye un pequeño ataúd, lo pone en un trineo y lo lleva al bosque a enterrarlo. Busca un lugar ideal en el bosque para enterrarlo y lo entierra. Inmediatamente se va a su cabaña y escribe este libro. Por lo tanto, este libro es una versión novelada de esta experiencia límite, digamos, que vivió William Kotzwinkle, ¿no? Una experiencia límite para todo padre, ¿no? Entonces, el trasfondo del libro es autobiográfico, aunque está escrito como una novela, ¿no? Él lo escribe en tercera persona del singular, pero claro, al tener
al ser autobiográfica, la tercera persona del singular, el narrador, está muy pegado al protagonista. Por lo tanto, el protagonista, que es Lasky, sería una especie de alter ego de Winkle, ¿no? Y claro, usa la técnica esta de contarlo a través de una novela como una manera de distanciarse emocionalmente de esta experiencia, porque claro, es un reto enorme, me imagino, contar una experiencia límite de estas características, contarla en un libro. Me imagino Y que lo utilizaría como catarsis, a lo mejor, para claro, él superarlo, ¿no? lo usó como catarsis, quería contarlo y además le preguntan, he leído varias entrevistas que le hacen por este libro, y él simplemente quería contar lo que le pasó a él, lo que le pasó a su mujer, y quería hacerlo con una prosa sencilla, clara, sin aderezos. Él pensaba que aderezar este texto hubiera sido un poco traicionar la fidelidad a los hechos. Él quería que este texto fuera una especie de espejo que reflejara, ¿no?, la situación que vivieron él y su mujer y que la reflejaran sin distorsiones. Comenta también en algunas entrevistas que le hacen que él lo que quería evitar es la literatura post-lost. Vamos a aprender un concepto nuevo en este programa, post-lost. De pérdida. Sí, es un concepto, no es americano, en realidad es una palabra rusa que introduce Nabokov digamos, en el argot literario, y la introduce a través de un libro interesantísimo, que yo recomiendo también, un libro de Nabokov, de entrevistas a Nabokov, que se llama Opiniones contundentes. Sí, Y lo en este conozco. libro, lo conoces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues en este libro habla de este concepto de post-lost, y él lo entiende como una especie de literatura cursi, literatura, literalmente él dice, de lo falsamente importante, de lo falsamente hermoso, de lo falsamente inteligente. Él, Winkler, no quería caer en este tipo de literatura y por lo tanto escribe este libro de esta manera, ¿no? El estilo es sobrio, es sencillo, es casi aséptico e incluso algunas veces parece frío, ¿no? Pero a la vez es... Sí, dime. Pero ¿qué es lo que lo hace? Claro, es una historia que es muy dramática, ¿Mm? pero tiene que Sí, haber algo, si la escritura es sencilla, si es sí, corto, si es algo que le pasó, tiene que haber algo verdaderamente impactante, que es lo que lo diferencia claro, de... claro. El fenómeno en sí es impactante, pero él practica una especie de contención emocional, ¿no? No cae en esa búsqueda de la lágrima fácil, no se recrea en el drama. Hay fragmentos del texto muy duros, pero no son escabrosos. Recuerdo uno, por ejemplo, en el que antes de enterrar al bebé, que se lo dan envuelto en una tela de lino, lo desenvuelven, quieren verlo antes de enterrarlo, el cuerpecito del bebé está destrozado por la autopsia. Pues esto lo cuentan, es durísimo, pero no cae en lo escabroso. Esa es su gran virtud, la contención emocional y el que no caiga en los detalles escabrosos para crear lectores, ¿no? Toda la narración está teñida por una especie de serenidad, incluso a veces, como he dicho antes, frialdad, que hace que se contenga la emoción. Y tú lo lees todo de un tirón en un punto de emoción alto, pero sin llegar a la lágrima, sin llegar sobre todo al sentimentalismo fácil, a la lágrima fácil. Es una pequeña joya impactante y muy poética, porque a pesar de ser un estilo sobrio y sencillo, es muy poético. Usa, por ejemplo, la gran metáfora del mar, el agua y las olas, es la metáfora que rige toda la obra. De hecho, en el título se ve claramente. El nadador en el mar secreto hace referencia a el bebé en el útero materno, no flotando en el útero materno. Entonces, la metáfora del agua, del mar, de las olas, y sobre todo también la metáfora del bosque. Ellos viven en el bosque, ¿no? El bosque como metáfora del lugar del que se sale y al lugar al que se vuelve. El bebé salió de allí y volvió para ser enterrado en el bosque, ¿no? Es un libro que propicia una serie de reflexiones muy interesantes, no sé, por ejemplo, el texto nos habla de que el dolor puede ser un poderoso nexo de unión entre la gente. En una sociedad como la actual, en el que el dolor y la muerte es un tabú, pues aquí se habla abiertamente de ello, ¿no? Habla también de la necesidad de aceptar de forma serena el dolor, de cómo hay que saber ubicar el dolor psicológicamente en su sitio, de que las pérdidas importantes e inevitables se quedan encarnadas, se quedan prendidas en la gente y no desaparecen. Por ejemplo, de que hay una fina línea que separa la vida de la muerte, la luz de la oscuridad, la felicidad de la desesperación.
por ejemplo, también de que la muerte no tiene nada de extraño, de que hay una supremacía de la vida sobre la voluntad del hombre, que la vida en cierta medida nos usa para reproducirse, que somos eslabones de una cadena de transmisión de la vida. Recuerdo, por ejemplo, un libro muy ¿Pero interesante. tiene un punto nihilista No, o no? todo lo contrario. Es un libro escrito desde el dolor sereno, desde el solor sereno. Es un texto escrito desde la calma, desde el dolor, pero desde la calma. No hay desesperación, Hay intensidad emocional, pero no hay desesperación. Y eso es difícil de conseguirlo. Y este escritor lo ha conseguido en 90 páginas. En 90 páginas. Es un libro muy emotivo, como ya he dicho, pero que no nos hace caer en el dramatismo fácil, en la lágrima fácil. ¿Se sabe algo del autor? Pues dices que el libro es del 75, posteriormente publicó... El libro es del 70. No ha escrito nada parecido a esto. Fue, como tú bien has dicho, una especie de escritura catártica. Él enterró al hijo y a renglón seguido escribió este texto prácticamente de un tirón también, y a partir de ahí ya no ha vuelto a escribir nada relacionado con esto. Él sigue presente la idea de su hijo en su mente, no se le olvida. Es más, él dice que tiene un amigo que también perdió a su hija y que no necesitan comentarlo entre ellos, que simplemente mirándose Lo ya saben. se reconocen el dolor el uno en el otro y no necesitan ni hablarlo, ¿no? Porque él comenta esta idea, ¿no? De que siempre lleva el dolor por la pérdida de su hijo encima, pero que ha sabido ubicarlo en un sitio que le permite vivir con serenidad aún sin olvidar esta experiencia límite, ¿no? Entonces, a mí me parece un ejemplo maravilloso de cómo contar una experiencia límite de la vida, como puede ser esta, ¿no? La pérdida de un hijo, que para un padre puede ser algo devastador. Bueno, Los que somos padres, yo pienso que debe ser, que es muerte en vida. Es que es la me experiencia parece... más devastadora, pero sin embargo este hombre ha conseguido, como he dicho, ubicar ese dolor en una parte de su psique que no le impide pues volver a ser feliz, volver a tener hijos y volver a escribir y tener una vida, digamos, plena, a pesar de que él nunca olvida esta pérdida. Además fue su primer hijo, ¿no? Un hijo muy buscado y muy esperado por ellos. Entiendo que no hay nada más editado del autor. Hay un par de cosas más editadas, pero no han tenido el éxito que tuvo este libro. Por ejemplo, sus novelas de literatura fantástica infantil, yo creo que prácticamente no hay ninguna editada al castellano. Esta editorial Navona sí que ha editado un par de cosas suyas, pero yo creo que hasta yo no he visto más libros editados en castellano de él, ¿no? Él concede entrevistas a día de hoy por el resurgimiento de la obra. Sí, yo he leído algunas porque claro, a partir del 2012 sobre todo se volvió a recuperar en las librerías y se volvió a recuperar la lectura de este libro, y sí que dio entrevistas y lo contó, pero claro, 35 años después de que lo escribiera. Pues muchas gracias, Mira, Bruno. espérate, Dime. que hay que leer el texto. Nos va a leer Vale. Silvia el textito. Sí, este textito está extraído porque la novela empieza cuando rompe aguas su mujer y acaba con el entierro en el bosque del bebé. A mitad más o menos de la novela describe el parto y describe las contracciones de su mujer en el parto. Y Silvia nos va a leer un fragmentito que corresponde a una de las contracciones, porque va describiendo contracción a contracción en el parto de su mujer. Y va a describirnos, yo creo de una forma maravillosa, una de las contracciones de su mujer y las reflexiones que eso le provocan. Perdida toda su belleza, la mujer parecía una criatura asexuada que luchaba con todas sus fuerzas, alumbrando con gran esfuerzo el principio del mundo. Su risa, sus pequeñas alegrías, sus planes, todo lo que alguna vez habían conocido, parecía devorado por aquel esfuerzo. Un trabajo que de pronto deseó no haber emprendido nunca al verla tan reconcentrada, tan distinta de la mujer que él conocía. Tenía la cara roja, un latido en las sienes y parecía un hombre de mediana edad empeñado en defecar con un dolor mortal. Esto es humanidad, pensó Lasky, al tiempo que se replanteaba el sentido de una raza que busca perpetuarse por medio del dolor. Ostras. Yo creo que cualquier mujer que ha tenido contracciones de parto se podría reconocer en esta situación, y cualquier marido que ha
ha asistido a alguna de estas contracciones lo podría estar de Claro, acuerdo. pero es un momento que te planteas en lo que me he metido y tenía que habérmelo ahorrado, claro. Sí. Nada, recomendar la lectura de este libro que es maravilloso. Ya te digo, 90 paginitas y deja un recuerdo imborrable. Pues Bruno, déjame, ya que estás tú en FNAC, bueno, y está en todas las librerías, hacerte una recomendación, y es que Blackie Books ha publicado una traducción espectacular de la Odisea. Sí. Y está ilustrada por nuestro amigo del programa y amigo personal, que es Calpurnio Pisón. Y han hecho un libro que es de los libros más bonitos que he visto yo en mi vida, porque no está el texto y cuando tú pasas página hay una ilustración, sino que las ilustraciones están integradas en el texto, con lo cual han conseguido una cosa preciosa en un libro de aventuras, y con yo creo que es la mejor traducción que hay actualmente de la Odisea, y han hecho un libro maravilloso. Entonces lo digo porque sé que lo tienes, porque yo fui y me lo compré el otro día, y te lo recomiendo vivamente. Sí, le echaré un vistazo. Calpurnio Pisón, que es primo de Martínez de Pisón, el escritor. Efectivamente. Es que el otro día hablamos, el otro día hablamos con su primo, con el escritor, y luego tiene otro primo que también es escritor, que tiene un libro sobre Tintín. Bueno, creo que es una familia que todos... Acaba de publicar novela, Martínez de Pisón. Sí, hablamos Ramón habló con él de la novela la semana pasada, creo que fue. En el programa, sí. Un par de semanas creo que estuvo por Valencia, sí. Bruno, ¿puedes repetir el título del libro, que me lo pide un oyente? Sí, el libro se titula El nadador en el mar secreto. Y el autor es William Kothwinkel. Tiene un apellido un poco raro, pero bueno, por el título aparece perfectamente. Y la editorial es Navona. Muchas gracias, Bruno. Hablando de nadadores, hay un cuento maravilloso de John Cheever que se llama El nadador, que si no te lo has leído, me molaría que te lo leas. ¿Lo has leído? Sí, tengo a Cheever por aquí por casa, sí. Es impresionante. Los cuentos y los diarios, me encantan sus diarios también. Son buenísimos, es que bueno, era un tipo que estaba bastante roto además. Pues muchas gracias, Bruno, y nada, hablamos en 2 semanitas. Exacto, a vosotros. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo, gustazo.